Me fascina en Aprender de Grandes conversar con gente que se dedica con mucha pasión y mucha profundidad a meterse en un área del quehacer humano y la lleva al siguiente nivel. Gente que se destaca haciendo algo y especialmente cuando ese algo era un área del quehacer humano que yo ni siquiera conocía hasta hace poquito tiempo. Hoy voy a tener el lujo de conversar con Martina Flor. Martina es, escuchen, letrista. Eso quiere decir que diseña letras, fonts, letras, forma de comunicar a través de la palabra de manera escrita. Y es una referente global de este tema. Es argentina, vive en Berlín, nos está visitando en Buenos Aires y hoy juntos vamos a tener el lujo de aprender conversando con Martina. Esto es el podcast de Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Hola Martina. Hola Jerry. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, finalmente, esto lo vengo soñando hace mucho tiempo, vivimos lejos, Sí. Así que ahora se nos dio la oportunidad de poder conversar y quiero, como te anticipé, empezar con una pregunta grande. ¿Qué es lo que aprendiste en todos estos años de meterte en el mundo del lettering, de la letrista, se dice en castellano? Sí. De ser letrista, de tratar de conjugar la funcionalidad con lo bello de las letras. ¿Qué aprendiste en todo eso? Por un lado, Jerry, estoy muy contenta de estar acá. Qué bueno. Hablando sobre este tema que yo sé que para muchos es novedoso y también se preguntan, bueno, ¿qué hace Martina que diseña letras? Sí, vos lo definiste bien. Letrista es una buena definición. Otra definición puede ser artista del lettering, diseñadora de letras. Y lo que aprendí trabajando en este oficio, en esta disciplina, fue por un lado, este lenguaje secreto que hay detrás de todo lo que vemos, ¿no? Nosotros, como humanos, usamos las letras, los textos, el lenguaje para comunicarnos, de manera que es algo omnipresente, que está tan omnipresente que dejamos de verlo. Y siempre hay un lenguaje oculto detrás de todo lo que vemos alrededor nuestro, ¿no? Siempre digo que la tipografía, las letras nos rodean, están presentes en todo, en lo que tenemos acá sobre la mesa, en los textos que nos enviamos por WhatsApp, cuando caminamos por la calle y buscamos una calle o un cruce, trabajamos con eso, estamos lidiando con tipografía todo el tiempo. Y las tipografías en su forma, en su diseño, tienen también un lenguaje que es secreto, ¿no? Nosotros, a través de lo que nos rodea y de ciertas formas de letras, podemos percibir ciertas historias, percibir ciertos mensajes que son como ocultos, pero que nosotros desciframos igual, ¿no? Hablaba en mi charla TED, cuando trabajamos en esa charla, yo hablaba de cómo este lenguaje secreto a mí como inmigrante en Berlín me ayudó un poco a descifrar el lugar, ¿no? Cuando yo llegué a Berlín, yo no hablaba alemán en absoluto. O sea, es una de las lenguas en las que nunca me interesé, que no sabía ni cómo decir hola. Y empecé a notar eso, que había muchas cosas que descifraba a través de la forma que tenían las letras, ¿no? Cuando iba a comprar algo al supermercado no entendía qué era, pero decía, esto debe ser algo con leche o con yogurt, ¿no? Como que a través... Por la forma de las letras. Sí, o los restaurantes, por ejemplo, como yo podía decir, bueno, este restaurante, acá voy a comer algo tradicional alemán, ¿no? A través de las formas de las letras solamente. O acá, en este lugar no tengo que entrar porque esas letras así como sans serif no me están indicando que ahí hay peligro o que no tengo que entrar. Entonces eso, y es algo que es fascinante para aquellos que trabajamos en eso, porque sabemos que es algo que quizás no se nota, pero que sí tiene un impacto fuerte en cómo la gente se comunica y en cómo la gente navega sus entornos, ¿no? Claro, hago un paralelo con cuando uno piensa en la oralidad, ¿no? De cuando hablamos, está la palabra, lo que decimos en cada palabra, pero está también nuestra voz, que tiene un montón de características, y está nuestro cuerpo, Total. Nuestro lenguaje corporal, facial, todo, y lo que decimos tiene metido toda esa información ahí, y a veces escuchás a una persona hablando un idioma que no conoces, pero si les ves el lenguaje corporal, el tono de voz, podés saber si está enojado, está triste, te quiere convencer de algo, de qué está hablando, quiero entrar acá o no quiero entrar, y de alguna manera las letras
serían el equivalente de lo escrito, ¿no? Está buenísimo. Nunca lo pensé así, pero es tal cual. Es como ponerle tono y voz a cierto mensaje, ¿no? En la forma de las letras da eso, te da como... te permite leer ciertas cosas que quizás no están literalmente escritas, ¿no? Claro. Me encanta porque es un mundo que hasta que te conocí a vos hace unos años, yo ni sabía que existía, pero que todos sabemos interpretar. Es algo que no hace falta estudiar, así como por un lado sí tenemos que aprender a leer, a interpretar que cada letra se pronuncia de tal manera. Esto es algo que nos llega culturalmente, ¿no? Culturalmente reconocemos que esto es algo tradicional alemán o que esto tiene leche, ¿no? Sí, sabés que yo trabajo mucho, nosotros tenemos, en mi compañía tenemos una academia para diseñadores y enseñamos esencialmente el arte o el oficio de dibujar letras. Y yo siempre digo que nosotros sabemos más sobre tipografía de lo que creemos que sabemos. Simplemente por el ¿Nosotros, todo el mundo? Todo el mundo. Vos podés venir a aprender a dibujar letras y vas a tener muchas más herramientas de que si quisieras aprender a hacer cualquier otra cosa. Simplemente porque desde chiquito aprendiste a relacionarte con las letras desde la escritura manual, desde las cosas que lees, desde los mensajes que envías, ¿no? Todos nos relacionamos con las letras de una manera u otra y eso nos da mucha información. Si yo te digo... dibujame una N, Jerry, vos vas a saber cómo dibujar una N. Sabés que tiene una diagonal, vas a saber más o menos dibujar una N en varios estilos incluso. Claro. Entonces yo siempre digo que nosotros como humanos, porque usamos el lenguaje, sabemos mucho más de tipografía de lo que creemos. Y eso nos da, sobre todo a los alumnos con los que trabajo y los diseñadores con los que trabajo, les da una ventaja, ¿no? Y también un poco de motivación, pensando, bueno, sé mucho más de esto de lo que yo creo. Claro. Cuando uno dice diseñar letras, ¿es hacer un font, por ejemplo, o es diseñar, no sé, una tapa de libro, que sé que hiciste mucho, de letra por letra, con más una gestualidad que se usa una sola vez? O sea, ¿incluye las dos cosas o no? Sí, está buenísima la pregunta. Quizás puedo empezar un poco por la definición. Dale. Por un lado está el diseño de lettering, que tiene que ver con diseñar una palabra, ¿no? Diseñar una palabra, un conjunto de palabras, y yo siempre hablo de esto de contar historias con las letras, ¿no? De diseñar, darle cierta forma visual a una serie de palabras que cuenta una historia, que transmite mucho más que el significado literal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una cubierta de un libro, diseñando esas letras, uno puede darle al lector la idea de qué es lo que el libro va a contar. Si esta es una historia que ocurre en la era victoriana, o si es una historia de amor, o si es una historia de terror. Por un lado está eso, el diseño del lettering. Por otro lado está la caligrafía, que también está relacionada con este mundo de las letras, ¿no? La caligrafía es el arte de escribir, mientras que el lettering es el arte de dibujar letras, ¿no? Es más un ejercicio de diseño, mientras que la caligrafía es más un ejercicio de arte, ¿no? El calígrafo toma una herramienta y se expresa a través de esa herramienta y practica mucho para que lo que escribe le salga perfecto, ¿no? Y espontáneo. Y el diseñador de lettering tiene como un ejercicio más de diseño, de decir, bueno, yo quiero que esa curva se vea así, perfecta como me la imagino, ¿no? Y por otro lado, en este mundo de diseñar letras están aquellos que se dedican específicamente a crear fuentes. Fuentes son herramientas técnicas que uno puede, es un pedacito de software que uno puede instalarlo en su computadora, en su teléfono, y puede escribir con ello, ¿no? Y todos esos son ejercicios de diseño de letras, ¿no? Que tienen como distintos formatos. Por un lado están las fuentes, que son como esos archivitos que te instalás y podés escribir con ello. Y por otro lado está el diseño de lettering, que es como más un ejercicio de contar historias, ¿no? Es más como un ilustrador de letras. Es alguien Claro. que ilustra una cubierta de libros y te cuenta una historia con eso. Aparte, en la fuente que uno pueda diseñar, la A minúscula va a ser siempre igual. Exacto. En Sí. cambio, si vos haces una tapa de algo o escribís tu nombre o lo que fuera, quizás está dos veces la misma letra, pero no necesariamente lo usan igual, ¿no? Está buenísimo.
aquellos que diseñan fuentes, y yo lo he hecho y lo hago en mi oficio, pero no todos los artistas del lettering hacen eso, los diseñadores, los que se dedican específicamente al diseño de fuentes, crean como estos sistemas como de módulos intercambiables, en donde todas las combinaciones tienen que funcionar, ¿no? El artista del lettering hace como más un trabajo de autoría, de crear una obra que cuente una historia, que sirva para determinada aplicación. Nosotros siempre hablamos de este concepto de que algo que se diseña para esa cubierta de libro está hecho solamente para esa cubierta de libro, y eso es lo que lo hace especial, ¿no? O ese logotipo que diseñamos para determinada compañía es único para esa compañía y no hay uno igual, ¿no? Mientras que aquellos que diseñan fuentes le dan esa posibilidad a los diseñadores de usarlo en distintas aplicaciones y que muchos diseñadores lo usen a la vez, ¿no? Claro. ¿Y qué se tiene en cuenta a la hora de empezar a diseñar uno de estos, tanto en arte de lettering como en fonts? ¿Por dónde empieza? Porque es como un problema gigante, ¿no? Sí. Bueno, por un lado yo siempre hablo de esta idea del briefing, ¿no? Cuando uno, aquellos que trabajamos comercialmente con el diseño de letras, siempre partimos de un problema de diseño. Siempre partimos de una persona que viene a nosotros y nos pide una solución para algo, para una cubierta de libro, para un logotipo, para una campaña publicitaria. Y todo empieza ahí, ¿no? Por esas limitaciones iniciales que tienen que ver con, bueno, tenemos que hablarle a tal audiencia, tenemos que contar esta historia, tenemos que hablar de esta historia, de este libro, ¿no? Y entonces empieza con ese briefing que te presenta limitaciones de color, de audiencia, de formatos, y yo siempre hablo de que gracias a Dios tenemos ese punto de partida, porque la creatividad es como que aflora de las limitaciones, ¿no? Porque si no hubiera punto de partida, si no hubiera limitaciones, las posibilidades son infinitas, claro. Y es como imposible arrancar para ningún lado. Entonces siempre empieza por ese briefing inicial. Y después, a partir de ahí, por supuesto, los diseñadores de letras partimos de cierta librería. Yo siempre hablo de esta librería de inspiración que tenemos en nuestras cabezas, que tienen que ver con, bueno, las cosas que fuimos absorbiendo de nuestro entorno. Y entonces usamos eso y también referencias visuales para determinar, bueno, qué formas de letras vamos a usar para contar esta historia. ¿Van a tener serifs? No van a tener serifs. Los serifs son estas patitas que tienen algunas letras. Times New Roman, por ejemplo, que son las que más conocen. Sans serif es sin la patita. Sans serif son sin la patita, tal cual. Por ejemplo, la Times New Roman, que es la que usamos todos en Word, ¿no? Ajá. Esa sí tiene serifs, tiene de estas patitas, ¿no? Sí. Las sans serif son las que no tienen la Arial, por ejemplo. ¿Y que tienen ventajas, desventajas? ¿Por qué existen esa clasificación tan...? Y es un poco eso, como ciertos... Y hay varias clasificaciones más. Hay formas de letras decorativas, hay formas de letras script, se las llaman, o cursivas, que son las que están basadas en la escritura manual y por lo tanto son conectadas. Todas estas letras despiertan en nosotros ciertas historias, ¿no? Si cuando vos ves una tipografía conectada, un poco empieza a despertar esas historias que tenés en tu cabeza de cuando escribías con la letra manual, o una nota que alguien te dejó alguna vez escrita a mano diciendo te quiero Jerry, o nos vemos más tarde. Entonces todas estas referencias visuales que tenemos en nuestras cabezas son las que despiertan ciertas formas de letras, ¿no? Y los diseñadores de lettering trabajamos con esas referencias visuales que vos como lector tenés en tu cabeza. Que es, bueno, si tengo que hablar de amor, si tengo que hablar de algo cálido, si tengo que hablar de emociones, quizás uso ciertas formas de letras que sé que van a despertar esas emociones en vos, que sé que te van a despertar ciertos recuerdos que tienen que ver con la emoción, con escribir notas a mano, ¿no? Y después hay ciertas formas más rígidas, por ejemplo, las que no tienen serifs, que despiertan otras emociones que tienen que ver con, o otros recuerdos que tienen que ver con
te doy una instrucción clara y simple de lo que hay que hacer, te digo, esto no lo hagas y te lo digo. Un manual de instrucciones no tendría que tener serif. Exacto, claro, como que uno va haciendo... elige las formas de las letras también de acuerdo a la función, de acuerdo al mensaje que quiere enviarte. Si yo quiero darte una instrucción, quiero que no te distraigas viendo las decoraciones que tiene la letra o que te recuerde a tu madre que te dejó una nota, ¿no? Yo quiero que te concentres en leer esta instrucción y descifrarla, ¿no? Entonces, por eso voy a usar voy a elegir ciertas formas de letras para eso. ¿Y un libro, una novela, por ejemplo, en general tiene serif o sin serif? Uy, buena pregunta. Depende de la novela, depende también el momento en la historia en que esté basado. Si uno quiere despertar esos recuerdos de cierta época en el tiempo, en la historia, entonces quizás va a buscar ciertas formas de letras que te recuerden a esos momentos, ¿no? Entonces depende mucho de la historia, depende mucho de qué se trata el libro, ¿no? Y cuando alguien como yo, una diseñadora de letras, le presentan un briefing que tiene que ver con diseñar una cubierta de un libro, de una historia, por supuesto tengo que entender de qué va la historia mínimamente, en dónde ocurre, si está dirigida a niños o adolescentes o a adultos, sí, cuál es la historia, si es de terror, si es de amor, sí. Y con eso trabajo, ¿no? Con eso voy empezando a decir, bueno, estas letras van a despertar esos recuerdos en la memoria del lector, ¿no? Voy a trabajar con esos recuerdos y los voy a llamar. Y se me ocurre por lo que estás diciendo que depende mucho de cada cultura, ¿no? No es lo mismo diseñar una cubierta para Alemania que para Estados Unidos, que para Argentina o que para Perú. Supongo que en cada lugar hay guiños culturales que remiten a distintas emociones o distintos recuerdos de la gente que lo va a leer. ¿Cómo haces ¿podés diseñar algo global o hay que hacerlo para cada cultura? Sí, está buenísimo eso. Creo que hoy en día tenemos el beneficio y también el desafío de que todo está muy globalizado, claro, ¿no? Y lo que era local ya está como, se desdibuja un poco, sobre todo desde el lado del diseño. Pero sí, por supuesto hay ciertos, sobre todo en el diseño de letras y a lo largo de los 15 años de carrera que tengo en esto, haciendo esto, he encontrado cosas técnicas que presentan desafíos a la hora de diseñar letras, ¿no? Por ejemplo, cómo en Alemania se escribe la T cursiva es muy distinto de cómo nosotros lo aprendimos aquí en la C. La T cursiva. La T. Yo hago así, hago un palito para arriba y después le pongo la rayita así. Exacto. En Alemania hacen como una estrella rara, wow, que ellos, como ellos lo pueden descifrar perfectamente, nosotros como desde diría de todo América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, aprendimos otro modelo, ¿no? Por supuesto hay como esas especificidades de ciertos modelos que usamos en cada... Sí, en cada país, en cada lugar del mundo. Y también, por otro lado, están temas técnicos de los distintas... en inglés es script, pero en español serían como las distintas formas de letras que usamos en distintos idiomas, ¿no? Claro. Por un lado está el script latino, que lo usamos cuando hablamos inglés, cuando hablamos español, cuando hablamos alemán incluso. Y después están todas las lenguas arábicas, por ejemplo, que usan otro tipo de formas de letras. Los que hablan griego, por ejemplo, otro mundo, ¿no? Sí, o chino, japonés, o sea, distintos... Totalmente, sí. Sí, es como parece algo muy específico, pero una vez que entras por la ventana se abre un mundo de posibilidades, claro, ¿no? E inclusive lugares donde se escribe de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, derecha a izquierda, dependiendo de... Sí. Sí, por eso y aquellos que se dedican, hay pocos diseñadores que trabajan en varios scripts, ¿no? Que trabajan
que diseñan latino y además diseñan arábico. Es como ser políglota, pero en diseño de letras eso, ¿no? Tal cual, sí, sí. Y muchas veces diseñadores de tipografías o de fuentes necesitan llamar a otros diseñadores de una lengua específica para extender su fuente tipográfica a esas lenguas específicas, ¿no? Siempre me llamó la atención en Estados Unidos al 7 no le ponen la rayita que le ponemos nosotros, que nunca entendí por qué. Alguien me dijo que nosotros le ponemos al 7 una rayita en el medio para distinguirlo más fácilmente del 1. Porque si no se puede confundir más fácilmente un 7 de un 1, ¿no? No sé si será eso o no, pero en Estados Unidos me llamó la atención que cuando yo le ponía la rayita, me decían, ¿qué es esa rayita que le pones al 7? Claro. Y no entendían qué era eso. Pero creo que tiene que ver con el uso, el uso también común que hay en cada país. Uno tiene ciertos usos de la misma manera que con la lengua nosotros tenemos ciertas terminologías que en España no se usan o en México no se usan, ¿no? Me acuerdo que contaste en tu charla en TEDx Río de la Plata la etapa de Alicia en el País de las Maravillas. Me quedó muy grabado esa animación que hiciste de cómo iban cambiando las distintas ideas y cómo fuiste agregándole capas de interpretación, significado, emoción a eso que estabas construyendo, ¿no? Hay muchos pasos en ese camino, ¿no? Sí, total. Y antes estábamos hablando de eso, de que bueno, empieza por primero una idea que viene de alguien que te pide hacer eso. Después es bueno ver de qué se trata la historia, ¿no? O qué es la historia que se quiere contar con ese diseño. Después es encontrar esas formas de letras que despiertan estas historias que el lector tiene en la cabeza, ¿no? Esta librería de historias que uno tiene en la cabeza. Y después es empezar a darle forma a eso, ¿no? A ponerlo en el formato de la cubierta del libro, empezar a dibujar, empezar a crear la composición, mejorar esa composición. En mi caso siempre empieza en papel, trabajo mucho con lápiz y papel. Analógico. Analógico, sí. Y luego eso, que es en realidad la técnica más eficiente que encontré para hacer mi trabajo, ¿no? Mirá. Primero empezar con lápiz y papel, que es como una técnica muy rápida, en donde uno puede probar un montón de ideas, porque inicialmente cuando uno empieza con un proyecto, tiene varias posibilidades para resolverlo, ¿no? Y eso es fascinante de la creatividad. Eso es algo que me sigue fascinando, que es de una misma idea, de un mismo briefing, de un mismo punto de partida, hay múltiples ideas que pueden surgir, que me pueden surgir a mí y también que le pueden surgir a un montón otros, ¿no? Entonces, usar la técnica de dibujar a mano es como la más eficiente que encontré para probar esas ideas, ¿no? Y después ver, bueno, de todas estas ideas que tengo, ¿cuál va a ser la que voy a desarrollar, ¿no? Y yo siempre digo que diseñar lettering o letras tiene mucho que ver con, o es muy similar a encontrar una pareja, ¿no? Hay múltiples opciones en el mundo, pero construir una pareja con alguien tiene que ver con, bueno, encontrar a aquella persona y dedicarse a resolver los problemas, a construir algo juntos, ¿no? A como trabajar en eso. Y lo mismo pasa con el diseño de tipografías. Es encontrar esa idea y después darle vueltas, tratar de resolver los problemas, mejorar esta parte, mejorar esta otra, ¿no? Y eso es lo que lleva a un diseño exitoso después. Bueno, me imagino, siguiendo con la analogía de buscar pareja, que en algún momento tenés que elegir. Claro. No, tal cual. Y siempre digo que esa es la parte más desafiante, ¿no? La de tener esta batería de posibilidades o direcciones en las que puedo ir y decir, bueno, me quedo con esta y voy a trabajar para hacer que esta idea llegue a un puerto exitoso. Pero la realidad es que lo que lo hace exitoso es elegir y trabajar para que eso llegue a buen puerto. Y sé que siempre tengo en cuenta que cualquiera de esas opciones, si trabajo y trato de llevarlas a buen puerto, también pueden ser exitosas. De hecho, nosotros tenemos una membresía de artistas del lettering que entrenamos todos los meses y tenemos como ciertos bloques de contenido. Y uno de los bloques de contenido se llama Portfolio Challenge, que es como el desafío del portfolio, ¿no? Y les entregamos a nuestros miembros
un briefing profesional, con lo que te decía, con las limitaciones de un cliente, con cierta audiencia, con cierta historia que contar, cierto producto que crear. Y algo que me fascina cada vez que lo hacemos es la multiplicidad de soluciones. Cada miembro de los 150 miembros que tenemos en la membresía presenta una solución distinta al mismo quizás problema. Todas funcionan. Y todas funcionan, tal cual. Y eso me fascina, como de un mismo punto de partida puede haber diferentes voces, ¿no? Que es algo también que creo que nos preocupa mucho a los creativos, esto de que puedo crear algo nuevo, todavía hay lugar para la novedad, puedo destacarme con lo que hago, ¿no? Y yo lo veo todos los días en la membresía, esto de que de un mismo punto de partida hay multiplicidad de soluciones y de voces, ¿no? Eso es genial. Entonces, con todo esto, ¿se parece más al trabajo de un diseñador o de un dibujante? Uy, está buenísimo. De hecho, si hay algo que amo de este oficio es esta superposición de ambos. Yo originariamente soy diseñadora gráfica. Y siempre cuento esta historia de que muy tempranamente empecé a trabajar como diseñadora gráfica y en algún momento perdí como el amor por el diseño gráfico, como como esa idea de tener una carrera creativa en donde era creativa todos los días. Cuando la llevé a la práctica me faltaba mucho, ¿no? Me faltaba mucho de esta creatividad. Y yo por las noches dibujaba, hacía ilustraciones, dibujaba letras. Y en algún momento me empecé a preguntar esto de, bueno, ¿qué pasa si ¿qué pasaría si yo empiezo a hacer esto todos los días y vivo de esto, ¿no? Y entonces eso me llevó a ir a aprender diseño de letras en La Haya, que es donde fui a aprender diseño de letras. Y ahí siempre cuento que encontré como la superposición perfecta o la combinación perfecta entre dos cosas que amaba. Por un lado, el diseño, que me encanta la sistematicidad del diseño, el hecho de que tenemos limitaciones, de que tenemos que resolver un problema. Y por el otro lado, el dibujar. Porque diseñar letras es eso, es dibujar letras, dibujar alfabetos, ¿no? Siempre está dentro de esas limitaciones del alfabeto, no puede ser cualquier cosa. Tiene que poder leer. Se tiene que poder leer. Claro. Tiene que ser, yo tengo que poder reconocer que esa es una A, tengo que poder reconocer que esa es una M y que todo eso forma una palabra que la puedo leer, ¿no? Y me encanta como esa superposición de las dos, de la creatividad, de decir, bueno, yo dibujo esto y le pongo mi impronta, y por otro lado esto de que, espera, tiene que caber en la estructura del alfabeto y tiene que poder leerlo la gente, ¿no? A mí me pasaba en la secundaria, yo tuve caligrafía como materia, entonces íbamos con la pluma y la tinta y mojábamos y había que escribir y teníamos un secante cerca para ir secando la tinta y que no se nos borroneara. Sí. Y me acuerdo que después de enseñarnos algunas caligrafías sencillas, digamos, o simples, pasamos a ser gótica. Entonces nos enseñaron letra gótica. Y yo me acuerdo que algunas tenían tantos firuletes de cosas que era difícil reconocer la letra que estabas haciendo, ¿no? De tanto ornamento que tenía ya, complicaba la funcionalidad de la lectura. Totalmente. Y aparte, hablando de esto de las particularidades de las culturas y de los países, ¿no? En cuanto a la tipografía, nosotros ahora nos es muy difícil leer cosas que por ahí en el medioevo eran fáciles de leer para la gente, ¿no? Claro. Por ejemplo, este modelo del que hablas, fractura o gótica, era algo que se usaba antes en los manuscritos eclesiásticos, claro, ¿no? Y que la gente podía entender. Hoy en día leer una tipografía gótica se vuelve muy complejo para nosotros, ¿no? Entonces también el ojo humano va acostumbrándose a nuevas formas de letras, a nuevas tipografías, ¿no? Me imagino, Martina, que ahora sospecho que menos gente está escribiendo a mano y más gente está usando dispositivos, ¿no? Sí. ¿Cambia en eso algo la cultura de la letra? ¿En qué sentido la cultura de la letra? Yo no sé si mis hijos o mis nietos, no tengo nietos, tengo hijos, pero no sé, mis hijos casi no escriben a mano.
Y no sé si saben escribir Sí. en cursiva, lo que nosotros llamamos cursiva. Y mis nietos creo que no van a saber directamente. Sí, sí. Es posible. Yo creo que como diseñadora de letras, soy muy poco romántica en ese sentido. Creo que la tecnología también tiene un impacto sobre las herramientas que usamos para escribir y comunicarnos, ¿no? Y durante mucho tiempo la escritura manual fue la mejor tecnología, la más eficiente que encontramos para comunicarnos. Y con el tiempo eso fue encontrando otras herramientas que son más eficientes, ¿no? Y que a la vez también desarrollan otras partes del cerebro, ¿no? Porque se discute mucho esto de que la escritura manual desarrolla ciertas partes del cerebro que la escritura en un teclado no lo hace, pero a la vez la escritura en un teclado también desarrolla otras partes del cerebro que la escritura manual no ofrece. Creo que son distintas tecnologías y nosotros como humanos vamos eligiendo aquellas que nos son más funcionales. Y por algún motivo dejamos de usar escritura manual y usamos más dispositivos o usamos teclados. Eso a la vez le da la posibilidad a artistas de lettering, a calígrafos, a diseñadores de letras, de volverse incluso más especialistas. Yo creo que el valor de nuestro oficio, o gracias a esos cambios en la tecnología, nuestro oficio cobra otro valor, ¿no? Siento que algo que antes era súper común, como escribir a mano, hoy es un ejercicio o un valor o un arte mucho más valorado porque simplemente no es tan accesible o no muchas personas pueden hacerlo, ¿no? Yo no sé, inclusive nuestros nietos, si van a saber leer cursiva, ya no escribir. Sí. Porque al no escribir quizás y ya no tienen la necesidad de leerla tampoco, porque en los libros o en las pantallas no hay cursiva prácticamente, ¿no? Es posible, sí, es posible. De la misma manera que la gótica quizás desapareció un poco, claro. Sí, no es posible para nosotros leerlo, ¿no? O nos cuesta mucho más, quizás puedan, pero... Porque hay letras que son muy distintas. La B larga en cursiva es muy distinta a la B en imprenta, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, ahora yo tengo dos hijos, uno de 6 y uno de 9. Uno de ellos está ya aprendiendo a escribir, bueno, ya lo hace desde hace varios años. Y de hecho, el modelo que usan de escritura preferencial no es el que yo aprendí, el cursivo, el que conecta todas las letras, ¿no? Sino es más, se llama el print, que es aquel que está inspirado en la letra imprenta, claro. Que es, bueno, la B con la forma de la B. De la B. Exacto. Claro. Sí. Es la imprenta minúscula, sería. Exacto, sí. Claro, ya entonces está desapareciendo de alguna manera la cursiva. Sí, aprenden la otra, la que es cursiva, digamos, la que es conectada también, pero la aprenden como una adicional. Claro, es casi como una curiosidad. Exacto. Así escribían mis padres, mis abuelos. Tal cual. Pero la que usan todos los días es la imprenta, la print. Claro, es como yo que aprendí la gótica en su momento, es lo mismo. Claro, tal cual. Qué loco. ¿Hay algún proyecto que te llame especialmente la atención que hayas hecho de diseñar letras? Puede ser un libro, una marca, un logo, lo que fuera, que puedas describir, así como contaste en su momento en la charla TED del de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Hay algún otro que puedas describir en palabras de cómo fue el desafío, cómo lo abordaste, cómo se resolvió? Sé que es difícil describirlo en palabras. Quizás después, si se te ocurre alguno, podemos complementar con capturas gráficas, digamos, pero... He trabajado en tantos proyectos. Claro, es difícil elegir uno, de los años. ¿Qué hiciste más? ¿Tapas de libros, por ejemplo? Sí. ¿O qué es en lo que más trabajaste? Sí, creo que en lo que más trabajé son diseños como únicos para cubiertas de libros o como diseños para un póster o una campaña publicitaria, por ejemplo. En general siempre surge de esta idea de contar una historia o de crear algo que sea impactante, ¿no? Y que en una palabra llame la atención del lector. El desafío siempre del artista del lettering es llamar la atención.
Claro. Nosotros... cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Nosotros ahora estamos en la economía de la atención, en donde hay tanto estímulo, tanta variedad, que el desafío siempre es crear algo que llame la atención del lector, ¿no? Ya sea aquel que camina por la calle y ve una campaña publicitaria y en 5 segundos tiene que detener su atención, o aquel que está en una librería buscando un libro para leer y tiene una multiplicidad de libros, y a través de la cubierta del libro tenés que poder captar la atención de ese lector. Entonces siempre el desafío es eso, crear algo que te cuente esa historia en 3 segundos, ¿no? Y todos los trabajos en los que trabajé con clientes, así como artistas del lettering comercial, tuvieron que pasar ese filtro, ¿no? El filtro de esto llama la atención, tiene los colores, tiene el impacto que queremos tener, se lee bien en 3 segundos. Y eso siempre aplicó tanto a las cubiertas del libro como a una campaña publicitaria. Y sí, en el caso, por ejemplo, del libro de Alicia en el País de las Maravillas, del que hablo en la charla TED, por supuesto es un clásico que se dibujó y se rediseñó millones de veces, claro. ¿No? Entonces, ¿cómo crear una nueva versión de eso que igual sea llamativa, que igual cuente la historia de Alicia en el País de las Maravillas, que se contó en multiplicidad de formas e idiomas, y que llegue al lector? Y eso, y tuve que crear un diseño que fue exitoso, y a eso, volviendo a lo que hablábamos antes, sobre lo infinito de la creatividad, ¿no? Esto de que como diseñadora de lettering a veces me sorprendo de mis propios resultados, porque digo, creando el diseño o la cubierta de Alicia en el País de las Maravillas, algo que se hizo 1000 veces, sin embargo puedo crear algo que es único, claro, que no se hizo antes, y que llama la atención del lector, ¿no? Sí. Me gusta algo que estás haciendo ahora en las redes sociales, de mostrar carteles de la calle y tratar de decir, está bien, está mal, esta L tiene la patita muy larga, o la R también tiene muy largo el techito, esas cosas, o cómo lo cambiarían. Está jugando a eso un poquito, ¿no? Ahora. Sí, y yo siempre digo que algo que me encanta de este mundo es que, y que vos lo hablabas también en uno de los episodios de podcast, porque yo sabés que soy fanática de este podcast, y que me escuché muchos, que es esto de que el oficio o tu disciplina te da un lente por el que miras al mundo. Y un poco lo que estoy haciendo ahora en redes sociales es mostrar a otros ese lente que para mí es súper común y no me llama la atención ya, y es como... es lo que veo todos los días, es natural, y es esa conversación que tengo todo el tiempo en mi cabeza cuando camino por la calle, ¿no? Veo un cartel y digo, esa R la modificaría, le daría esto, o esa N tiene la diagonal muy gruesa, ¿no? Esas cosas que yo, las proceso todo el tiempo, y empecé a jugar a hacerlas más visibles, ¿no? A mostrar a otros ese lente a través del que yo veo las cosas, ¿no? Y creo que está buenísimo, creo que si hay algo que siempre trato de hacer con los que te contaba, nuestros miembros de la membresía, aquellos alumnos con los que trabajamos, que les enseñamos diseño de letras, es invitarlos a que adopten ese lente, ¿no? Cómo pueden hacer, y que creo que es algo que hago para aprender cualquier cosa, que es como, ¿cómo puedo hacer para que esto se vuelva todo lo que veo? Claro. Que esto se vuelva mi lente, esto se vuelva la forma en que veo el mundo, esto se vuelva como mi foco, ¿no? Creo que esa es la mejor forma de aprender, es la mejor forma de entrenarse, como lograr que todo lo que consumas, todo lo que veas, pase por ese lente. Y ahora en redes sociales estoy haciendo como evidente ese lente. Me encanta el juego ese, te voy siguiendo y voy jugando a tratar de mejorar las letras y todo eso. Sí. Y también me acuerdo de ejemplos bastante culturales locales de Argentina, que por ejemplo la filigrana se llama lo que hacen en los colectivos de hacer estos dibujos con letras y con muchos...
El fileteado porteño, sí. Ese, fileteado, Sí, no sí, sí. filigrana, sino fileteado, no me salía la palabra. Sí. Fileteado porteño. Eso es algo local, ¿no? Eso es absolutamente local, sí, y es un arte que el fileteado porteño es un arte que data de muchos siglos, que se empezó a usar popularmente en camiones. De hecho, los colectivos de la ciudad, quedan pocos todavía en Buenos Aires, pero estén fileteados así. muchos colectivos están fileteados. En el pasado eran incluso más, más exagerados, ¿no? Muy complejos, con Totalmente. mucha... Sí, y se usaban para identificar a los camiones, ¿no? Y había algo de ponerle su propia impronta, ¿no? Y también de llamar al camión de una manera que refleje cierta personalidad del que lo conduce, ¿no? Como el león, claro. o no sé, como cada camión tenía su nombre, y también usaba este fileteado, que eran estos firuletes, estas banderas, estos flores también se usaban, y por supuesto letras decorativas que eran parte del estilo, ¿no? Uh-huh. Sí. Una de las cosas que me encanta ver desde que te conozco hace ya 8 o 9 años es cómo fuiste cada vez metiéndote más en esto y transformándolo en no solo tu profesión, que ya lo era, sino en destacarte y empezar a enseñar a otros a hacerlo, tratar de contagiar esto y tratar de pensar en cuál es el mecanismo para, más allá de que sea lettering o alguna otra cosa, transformar lo que a vos te apasiona, lo que te gusta hacer en tu trabajo. Y ahora escribiste este libro que acá me trajiste, que se llama Hazlo. Sí. Deberían traducirlo, acá deberían poner hacelo. Sí. Hacelo, hazlo. Hasta es difícil decirlo, pero se entiende también. Sí. Es español más apropiado que el hacelo. Sí, la editorial es española y por eso se tradujo así. Es muy gracioso porque el libro original fue en inglés y se llama Make It. Make It. Que es como, bueno, en inglés Make It as an Artist es como una expresión que es como, bueno, lograrlo como artista, ¿no? Sí, o consagrarse como artista. Claro. Y la traducción en español de España es hazlo, pero es muy gracioso porque cuando llegó el momento de hacer la traducción, pregunté en mis redes sociales cómo lo llamarían al libro, qué título, cómo lo traducirían. Y recibí como un montón de respuestas de seguidores de habla hispana, por supuesto muchos argentinos, y algunas eran como rompela, bueno, en español era como pétalo, que es como llenar el lugar, o sí, claro. Eso acá no se entendería. No, eso acá no se entendería, o sea que hazlo era como un buen... Es un poco lo más universal que encontraste de todo esto. Y La Bajada es una historia sobre cómo convertir tus habilidades creativas en un negocio y triunfar haciendo lo que te gusta. Sí. Que está escrito con una letra muy linda, he de decir, porque en Casa de Herrero, acá, buena letra. Contame los insights, o qué aprendiste y qué tratas de condensar acá. Sí, bueno, este es mi tercer libro. Mi primer libro fue específico sobre el diseño de letras, que se llama Los grandes secretos del lettering. Y mi segundo libro también fue como del cómo construir un negocio creativo. Y este libro es un poco como todo el recorrido, ¿no? Desde aprender un oficio hasta construir un negocio creativo alrededor de ese oficio, ¿no? Que es un poco mi historia. De hecho, el libro es una historia. Es la historia de Mary, que es una diseñadora gráfica que está un poco desencantada con su oficio, con su trabajo. Que sos vos, obviamente. Y entonces conoce una mentora a la que ella admira, y la mentora la ayuda, por un lado, a aprender su oficio, ¿no? A desarrollar su oficio, y también a construir un negocio creativo alrededor de lo que ama hacer. Y el libro es una historia con conversaciones entre la mentora y la diseñadora, ¿no? Y es un poco, sí, por supuesto tiene elementos de mi historia, y también tiene como elementos de toda la experiencia que junté a lo largo de los años ayudando a otros a hacer lo mismo, ¿no? Creo que algo que está como muy dentro de mi ADN es esto de compartir lo que aprendo. Y Jerry, yo sé que vos te podés relacionar con eso porque mucho de lo que haces en este podcast y también con tu membresía tiene que ver con eso, como ayudar a otros a aprender, porque sabés lo transformador que es. Y
en todos estos años hice un trabajo muy fuerte de ayudar a otros a construir su propio negocio creativo y todas esas conversaciones, todas esas preguntas, esos desafíos, esos momentos como de llanto que muchas veces tenemos aquellos que emprendemos, también emprendemos un negocio creativo que tiene ese desafío extra que es, y lo haces con algo que amás hacer, ¿no? Y estás poniendo mucho tuyo personal, porque estás como abriéndote al mundo con tu arte, con tu trabajo, y todas esas conversaciones un poco están condensadas en estas conversaciones entre el artista o la diseñadora Mary y la mentora, ¿no? Y el libro como tiene como esa misión de compartir con el mundo o con otros diseñadores y artistas esos aprendizajes que yo tuve también a lo largo de mis 15 años de carrera, ¿no? De empezar desde cero, decir, bueno, ¿cómo hago para esto que hago durante 2 horas del día a la noche, después de que vuelvo del trabajo agotada y que amo hacer? ¿Cómo hago para convertir esas 2 horas del día en lo que hago todos los días y lo disfruto y me va bien también, ¿no? Puedo vivir de ello. ¿Y por dónde pasa? Spoileame el libro. Creo que el libro creo que tiene algo que es muy central en el trabajo que hago yo de mentoría con otros diseñadores y artistas, que tiene que ver con ayudarlos a encontrar sus propias soluciones, ¿no? Sobre todo hoy en día, en donde estamos muy acostumbrados a el framework de 3 pasos que hace que de 0 llegues a 1 millón. El libro propone un ejercicio que tiene más que ver con hacerte preguntas y encontrar las respuestas a esas preguntas, y también con dar ciertos fundamentos básicos o clásicos de construcción de un negocio, ¿no? Creo que un error que tenemos mucho los creativos es pensar que todo lo que aplica a otros negocios no aplica a nosotros. Y por un lado hay algo verdadero en eso que tiene que ver con que nosotros estamos emocionalmente muy relacionados con nuestro negocio porque está basado en algo que amamos hacer. Pero por otro lado hay ciertos fundamentos de los negocios en general que aplican a todos los negocios. Un negocio de software, un negocio que vende bulones en Warnes, un negocio que vende pan. Hay un montón de fundamentos que aplican a esos negocios y que también aplican a los negocios creativos y que están contados en este libro, ¿no? Como son todos los aprendizajes que tienen que ver con la experiencia que hace esta diseñadora construyendo su propio negocio y que va aprendiendo, oferta y demanda, ponerle precio a mi trabajo, ¿no? Cómo funciona esta tensión entre la demanda o el precio y el éxito que tiene mi negocio, ¿no? Sí, todos estos fundamentos que son clásicos y son universales, los quería comunicar en el libro, están ahí dentro. Y también ese ejercicio de hacerse esas preguntas, ¿no? De hacerse esas preguntas y buscar las respuestas en uno. Muchas veces el trabajo de mentoría que yo hago y los mentores con los que yo trabajé a lo largo de los años tuvieron más ese ejercicio de hacerme las preguntas y ayudarme a encontrar las respuestas antes que decirme lo que tenés que hacer es esto y esto y esto, porque a la larga eso no lo voy a hacer. Claro. Si no encuentro yo esa respuesta, no lo voy a llevar a cabo. Se me ocurre que, siguiendo el paralelo entre la panadería y el negocio creativo que mencionaste, que cuando uno va a hacer una panadería, obviamente puede ponerle su impronta, le va a poner su diseño, pero es una panadería. Sí. Entonces, no hay tanto para descubrir ahí. Podés mejorar la receta del pan, podés atender distinto a la gente, podés ambientar el lugar de otra manera, ponerle otras letras, otro logo, otros colores. Pero si uno está en el negocio creativo, creo que es más la impronta personal que uno le pone, porque es más difícil caer en una categoría que ya tan preestablecida como panadería, ¿no? Sí. Entonces, cuando vos decís hago lettering, es algo tan amplio, etéreo y que tiene tantas encarnaciones que es el lettering de Martina lo que haces. En cambio, la panadería de Martina también le podés poner ese nombre, pero es una panadería. Sí. Se entiende lo que digo, ¿no? Creo que hay mucho más de la impronta personal en el negocio creativo que en los negocios
de otros rubros. Totalmente. Y hoy más que nunca, Jerry, creo yo, porque durante muchos años los artistas y los diseñadores se escondieron, o siento que nos escondimos detrás de la frase de el arte dejar que el arte hable por sí solo, ¿no? Dejar que el diseño hable por sí solo. Y hoy en día, más que nunca, con el acceso que todos tenemos a redes sociales, a promocionar nuestro trabajo, a mostrarnos en distintas audiencias, hoy más que nunca el rol del diseñador es mostrarse como autor, mostrar que hay una persona haciendo ese trabajo, hay una persona que tiene ciertos valores, cierta historia, cierto objetivo, y nosotros como artistas y diseñadores tenemos que ponernos detrás al frente del trabajo y explicarlo. Ya esto de decir, dejar que el trabajo hable por sí solo, tener cuentas de Instagram que son faceless, que no tienen cara, no mostrar nuestra foto de perfil en nuestro website, eso ya no aplica. No aplica si lo que quieres es vivir de tu arte, de tu trabajo. Hoy más que nunca tenemos que como diseñadores y como artistas ponernos al frente del trabajo, mostrarnos como autores, sobre todo ahora con todo el surgimiento del AI, ¿no? Creo de la inteligencia artificial. Creo que es más que nunca necesario mostrar que aquel que viene a trabajar con nosotros va a estar trabajando con una persona, claro. Que hay un humano detrás del trabajo que hacemos, ¿no? Y que ese humano aparte tiene ciertas ideologías, ciertos valores. Creo que por muchos años tuvimos la idea de que no hay que mezclar eso con el trabajo profesional, y hoy en día eso es lo que va a hacer que cierta persona te elija a vos frente a otra persona, ¿no? Eso es lo que va a hacer que vos, Jerry, me elijas a mí en lugar de ir a elegir otro diseñador, es porque conectaste conmigo a través de la forma en que me comunico, o los valores que tengo, o las audiencias para las que trabajo, o las ideas que defiendo, ¿no? Claro. Y eso es súper importante para destacarse hoy en día. Es como desarrollar la voz propia de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que para nosotros, sobre todo diseñadores y artistas, que nos preocupa y nos ocupa destacarnos digamos, en este mar de otros diseñadores y artistas que también hacen trabajo espectacular. Creo que más que nunca es mostrar ese humano que está haciendo el trabajo, ¿no? Esa historia que acompaña todo lo que haces. Claro. Si alguien quisiera hacer lettering, yo sé que es raro que alguien muy joven diga mi futuro, mi vocación es el lettering, porque es algo tan específico que en general uno descubre más adelante. Pero si alguien ya supiera eso, ¿qué haces? ¿Por dónde empieza? ¿Empieza estudiando diseño o hay otra forma de llegar a hacer lettering si es lo que querés hacer? Si querés aprender el oficio de dibujar letras, sí. Mira, como cualquier otra disciplina, y creo que sobre todo en creatividad está como la idea de que si uno deja su creatividad fluir, sale, ¿no? Y la realidad es que cualquier disciplina creativa tiene también sus fundamentos. Así como el deporte tiene sus reglas, como cualquier otra disciplina tiene sus reglas, la creatividad y los oficios, como por ejemplo diseñar letras, también tienen sus reglas, ¿no? Sus fundamentos, sus limitaciones, ¿no? Y esas reglas hay que aprenderlas y entenderlas para poder después usar esas herramientas para diseñar letras, ¿no? Entonces, alguien que quiere aprender letras, a dibujar letras, es primero aprender esos fundamentos. Después, por supuesto, llevarlos a la práctica, ¿no? Empezar a dibujar, empezar a trabajar con estos briefings que hablábamos al principio, estos encargos. Estos encargos, ¿no? Y por supuesto, empezar a crear, yo siempre hablo del concepto de, en lugar de practicar, empezar a crear cosas reales, ¿no? La práctica tiene ese elemento de que uno nunca termina lo que empieza, ¿no? De que siempre está como haciendo bocetitos o dibujando cosas en tu libreta, pero nunca las terminás, nunca ves un producto real. Y yo siempre motivo a aquel que quiere aprender a crear cosas reales, ¿no? Claro. También para ver ese impacto que tiene
eso de crear y poner algo en el mundo, ¿no? Como, aunque sea crear una postal que se la regalas a tu mamá, crear un póster que lo usa un amigo que tiene una banda que toca, sí, en un bar de barrio, ¿no? Como empezar a crear cosas reales y ver cómo el arte, lo que estás creando, tiene un impacto real en el mundo. Entonces empezaría por eso, empezaría por aprender los fundamentos. Me gusta, sí. te interrumpo un segundo ahí, Martina. Sí. Esto que... Voy a traducir esto al lenguaje de Melly Furman, porque todo esto de desarrollar estas cosas me remite mucho a Melly. Ella lo llamaba jugar el juego completo desde el primer día. Y la analogía que ella siempre le gustaba hacer, que no es de ella, la repetida de otros autores, creo que de David Perkins, es la idea de que si querés jugar al fútbol, David Perkins lo decía en béisbol, pero porque es de Estados Unidos, vamos a decir fútbol acá. Una forma en que podés aprender a ser muy bueno jugando al fútbol es dedicarle el primer año a hacer jueguito con la pelota. Segundo año a patear con comba. Para un lado, para el otro, 3 dedos, comba para adentro. El tercer año está dedicado a hacer la barrera cuando tiran tiros libres, saber cómo tenés que pararte para tapar. Y cuando llegas hasta el quinto año, recién jugás al fútbol por primera vez. Sí. Eso es una porquería porque la gente pierde visión de cuál es el juego completo. Entonces lo que propone este David Perkins, y que Melly lo cuenta mucho, es la idea de desde el primer día buscar de simplificar el juego completo para poder jugarlo ya desde el primer día y disfrutarlo, pero que sea el juego completo. Entonces, uno que hace juega un patea-patea, lo llamamos en Argentina, que es 2 contra 2 al fútbol, con arcos puestos así nomás y con la pelota de trapo que uno encontró en algún lugar y con reglas muy simples. En béisbol lo hacen con una sola base y que ni siquiera te tiran la pelota, la tirás vos y le pegás directamente. Entonces, es la forma de encontrar desde el primer día jugar el juego completo y después ver, ahí sí, tengo que aprender a hacer jueguito, a patear la pelota con comba para un lado o para el otro, a hacer la barrera porque no quiero que me metan goles. Entonces, de la misma manera, interpreto lo que estás diciendo como si querés hacer un proyecto de letras, no hagas solamente los bocetos todo el tiempo, sino jugar el juego completo de producir algo que tenga impacto en el mundo, por más que sea simplificado, chiquitito y para tu amigo que toca en el club de barrio, ¿no? Está buenísimo, me encanta ese concepto. Yo lo traduzco en general en invitar a las personas a empezar a construir su portfolio desde el día cero. Claro. En un artista del lettering, en un ilustrador, en un diseñador, el portfolio es como tu carta de presentación, ¿no? Digamos, es el grupo de trabajos que presenta o envía un mensaje al mundo que dice de lo que sos capaz, ¿no? En términos gráficos, en términos de tu creatividad. Y yo siempre invito a las personas que están aprendiendo a empezar a construir eso desde el día cero. Que cada cosa que crean, cada boceto que empiezan, lo finalicen pensando en empezar a construir ese portfolio. De manera que cuando en algún momento les empieza a picar el bichito de ¿qué pasa si, como me pasó a mí, qué pasa si yo convierto estas 2 horas que dedico cada día a hacer esto que amo? ¿Qué pasa si empiezo a cobrar por eso? ¿Qué pasa si se convierte en mi negocio o en lo que hago para vivir? En el momento que ese bichito les empieza a picar, ya tienen la mitad del trabajo hecho, ya tienen el portfolio construido, no tienen que empezar a construirlo, ¿no? Claro, sí. Y hay otro aspecto y es la motivación, ¿no? Que cuando uno ve el juego completo al principio, sigue motivado porque lo que uno quiere es jugar al fútbol. Total. No quiere patear penales o tiros libres o hacer la barrera. Quiere jugar al fútbol. Sabe que tiene que hacer esas otras cosas para jugar bien al fútbol. Y lo mismo acá. Tenés que ver el producto final de lo que estás haciendo para seguir motivado y decir, puedo hacer cosas copadas, buenas, que a la gente le guste y que después me contraten para eso. Totalmente. Yo eso lo llamo como los milestones, ¿no? Los hitos. O mojones. O los mojones, cual, los mojones. Creo que en el libro está como mojones porque hablo de este concepto. Como crear estos mojones o hitos con los que uno se pueda comparar, ¿no? Si vos terminás una pieza de lettering hoy,
y en 2 años terminás la próxima pieza del lettering. Vos podés comparar esa pieza de lettering con esta que hiciste 2 años antes y decir, mirá qué bien que lo hago hoy, ¿no? Claro. Y ahí ves la evolución. Empezás a ver la evolución y eso también te mantiene motivado. Es decir, empezar a ver cosas que hiciste 2 meses atrás en comparación con cosas que terminaste hoy, te mantiene motivado y diciendo, mirá, esto que estoy haciendo repetidamente hace que lo haga mejor. Entonces lo voy a continuar haciendo porque se va a lo voy a hacer mejor en el futuro, ¿no? Sí. Me encanta. ¿Volvés seguido acá o no? ¿Estás mucho tiempo en Alemania? ¿Dónde pasás más tiempo? En Alemania, ¿no? Yo vivo en Alemania. Sí. Ese es tu hogar ahora. Es mi hogar, sí. Vivo hace 15 años en Alemania. Sí. Y hace varios más que no vivo en Argentina permanentemente. Sí, es interesante porque por más de que vengo a visitar una vez por año, a veces un poco más espaciado, es lindo tener esa sensación de que, bueno, vuelvo a casa, ¿no? Claro. Como en los últimos años me pasa sobre todo esto de decir, bueno, tengo ganas de volver a casa. Y sentir que ese lugar que al principio era... Sí, un lugar nuevo y extraño, hoy en día es mi casa. Y sí, construí mucho allá, ¿no? Construí mi estudio, construí una profesión nueva para mí también, ¿no? Yo siempre cuento esto de que moverme de país me permitió a mí también reinventarme, decir, bueno, yo soy Martina Flor, ahora soy artista del lettering, tengo me construyo otros amigos, otra red de amigos, otra red de relaciones, construí un estudio de lettering allá y también construí una familia. Sí, así que, pero bueno, obviamente pasé muchos años de mi vida acá, como muchos años de mi vida adulta acá, claro. Y fueron formadores también, ¿no? Y eso me lo llevo conmigo y es parte de mi identidad. Claro. ¿Y aprendiste el idioma? Sí, el idioma alemán. Claro, sí. Sí, yo siempre digo que estoy muy orgullosa de mi alemán, porque yo uso, esencialmente para trabajar, uso inglés, y hablábamos de los idiomas antes de empezar. Yo uso el inglés para trabajar y me manejo con el alemán en el día a día. Yo también vivo en Berlín, que es una ciudad muy particular dentro de Alemania, ¿no? Es muy multicultural. Siempre cuento que la constelación que yo tengo o el tipo de vida que yo tengo es muy normal allá, que es que mi marido es alemán, mis hijos son alemano-argentinos, en casa hablamos inglés, alemán, español, y eso allá es normal, ¿no? En Berlín particularmente hay muchas familias que son así, ¿no? Y bueno, mi vida transcurre en estos 3 idiomas que los hablo en distintos niveles también, ¿no? Sí. En el Club Aprender de Grandes nos encanta cocinar ideas. Tenemos un espacio que se llama la incubadora de ideas de Aprender de Grandes y lo que hacemos ahí es compartir ideas que están a medio cocinar, que requieren de ayuda de otras personas para poder crecer y estar listas para ver el mundo. Si querés hacer que tu idea crezca, creo que este espacio te va a gustar mucho. Te espero en el Club Aprender de Grandes. Bueno, quiero hacerte preguntas cortitas. Dale. Las preguntas son cortitas, pero vos tomate el tiempo que quieras, obviamente, para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que viene un amigo y te dice, Martina, inventé la máquina del tiempo. Sí. Podés ir a donde y a cuando quieras y te la va a prestar para que hagas un viaje. Vas a poder ir justamente a donde y a cuando quieras, estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora. Un viaje. ¿Irías al futuro o al pasado? Bueno, iría al pasado. Me gustaría ver... iría al pasado y no muy lejos tampoco. Iría 100 años para atrás para ver cómo se trabajaba en diseño en ese entonces, antes de la invención de la computadora. Y tener acceso primero a la velocidad en la que se trabajaba, ¿no? Siento que la velocidad se fue acelerando, pero sobre todo en diseño con el software, con las aplicaciones, hay una velocidad de creación que en el pasado crear un logotipo era dibujarlo a mano, si había que modificar algo era redibujarlo todo, testearlo, escalarlo con grillas,
Me encantaría experimentar ese ritmo de creación y también ese contacto con la creación real, ¿no? Con esto del lápiz y la tinta y el papel y usar esas herramientas y también disfrutar ese proceso con ese desarrollo en el tiempo, ¿no? ¿Cómo está atravesando la inteligencia artificial el lettering? ¿Va a dejar de existir el artista del lettering con la inteligencia artificial o es una herramienta que el artista usa? ¿Dónde estás viendo el futuro en todo esto? Mira, está buenísimo. A lo largo de mis 15 años de carrera en diseño de letras y varios más en el diseño, por supuesto vi un montón de revoluciones ocurrir y en el momento fueron muy disruptivas, ¿no? Todos los diseñadores cuando surgió la computadora, cuando surgió los plugins para Illustrator, todos nos preguntamos van a destruir a los diseñadores y a lo largo de toda la historia vi que estos cambios finalmente fueron positivos para nuestras disciplinas porque pudimos crear más cosas en menos tiempo, porque pudimos lograr cosas que antes no se podían lograr y creo que lo mismo pasa con la inteligencia artificial, que muchas de las cosas que antes nos llevaban muchísimo más trabajo ahora van a estar resueltas por inteligencia artificial, que nos va a permitir ocupar ese tiempo en cosas más significativas, ¿no? Entonces sigo viendo el rol del diseñador como aquel que usa esas herramientas para editar la realidad, para construir nuevas ideas, para llevar a cabo, para traer nuevas soluciones, ¿no? ¿Y no te asusta porque hablaste del briefing o el encargo, como se diga en castellano? ¿No te asusta que eso se transforme en el prompt? Es decir, lo que antes le decía a Martina Flor, quiero una tapa para un libro que tiene este título y que esto es todos los antecedentes culturales, emocionales y de los lectores, a quién quiero llegar y qué emociones quiero generar, y lo pongo todo eso en el briefing, en el encargo o en el prompt. Y quiero inteligencia artificial de turno de hoy o del futuro cercano, quiero que lo hagas con el estilo de Martina Flor y te subo para que veas todo el portfolio de Martina Flor que está disponible en la página web de Martina Flor para que te inspires ahí y que me lo hagas como lo hubiese hecho Martina Flor. Sí. ¿Eso te da miedo o no? Es que eso ya ocurre. Si vos te pones a pensar en las galerías de templates y de diseños que hay en el mundo, podés encontrar cosas muy similares al trabajo que hago o que Martina Flor hace o que otros artistas hacen. Sin embargo, el autor de ese libro quiere que Martina Flor haga ese diseño, ¿no? Por eso hablábamos, esto que hablamos antes de más que nunca es importante que el diseñador esté al frente del trabajo, que muestre que es él o ella haciendo ese trabajo. Eso lo hace más difícil de ser reemplazado por la inteligencia artificial. Exactamente, ¿no? Entonces, porque la realidad es que poder hacer un logotipo en un par de clics o buscar un logotipo y bajártelo de un template, ya lo puedes hacer hace varios años, varias décadas, ¿no? Y hoy en día quizás lo hace un software, lo hace un ChatGPT, pero más que nunca es importante como que el diseñador se ponga enfrente del trabajo, porque también el diseñador hoy en día o el artista del lettering hoy en día también tiene una audiencia, también está poniendo esa marca que viene a pedirte cierto trabajo o a pedirte cierto encargo, también tiene esa capacidad de alcanzar ciertas audiencias con esa marca, ¿no? O de ofrecerle a esa marca ciertas audiencias que son cautivas de ese artista, de ese diseñador, ¿no? Claro, es como que si te pones al frente y tu nombre pasa a ser marca, de alguna manera, es parecido a comprar un original de Picasso o un póster o alguien que hace algo parecido a Picasso pero que no es Picasso, ¿no? Sí, por eso hoy en día hablamos de la marca personal, ¿no? Como de esto de que hoy en día vos ves y me ves a mí también, diseñadores, artistas construyendo su propia audiencia, que trabajan para su propia audiencia, ¿no? Que tienen como ese poder en un punto, ¿no? Ese poder que antes estaba en los medios, claro, ahora ha pasado a manos de
personas comunes como nosotros, y los artistas somos también parte de eso, ¿no? Y tenemos también esa posibilidad de acercar nuestras audiencias a otras marcas, a otros, a otros medios, ¿no? Sí. ¿Qué sabes hoy que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando? Es decir, si pudieras hablarle a la Martina más joven, ¿qué le dirías? Me hubiera gustado saber muchísimo más o aprender muchísimo más de los negocios en una edad más temprana, ¿no? Eso fue un recorrido muy, muy largo que atravesé a lo largo de todos los años de haber, encontrado mi propio camino, que me hubiera encantado saber desde el principio, me hubiera encantado aprenderlo desde muy temprano, ¿no? Y en ese sentido también poder desde muy temprano estar empoderada y saber que esto se aprende de la misma manera que aprendí a dibujar letras, esto se aprende también de esa forma, ¿no? Y un poco este libro que publiqué ahora tiene que ver con eso, con aprender esos fundamentos esenciales, universales, que tienen que ver con construir un negocio alrededor de cualquier cosa, sobre todo alrededor de la creatividad, porque creo que algo particular de los creativos, los diseñadores, es que construimos un negocio cobrando por hacer algo que estaríamos haciendo igualmente, claro, ¿no? Ese es nuestro gran desafío, que nosotros, si no tuviéramos ese encargo que nos pide que hagamos esto, lo estaríamos haciendo igualmente gratis porque lo amamos. Y entonces a la hora de cobrar por ello se convierte en un problema porque un poco nos sentimos un poco culpables por hacerlo, ¿no? Entonces me hubiera encantado como tener esas herramientas de cómo construir un negocio creativo desde muy temprano. Así también yo me sentía empoderada de decir, bueno, yo puedo cobrar por mi creatividad, yo puedo emprender con estas habilidades que tengo, que me llevó mucho tiempo, quizás porque no tenía esas herramientas, ¿no? Me llevó muchos más años de quizás lo que me hubiera llevado. ¿Cómo se hace cómo fijas los precios de tu trabajo? Cuando alguien viene con un encargo y te dice, quiero esto, lo que fuera, una tapa de un libro con estas características, ¿cuánto me va a costar? ¿Por dónde empezás a pensar eso? Está buenísimo, porque la realidad es que cuanto más experiencia tenés, menos tiempo te lleva a hacer el trabajo. Por supuesto que cuando y más lo cobrás. Tal cual. Claro. Y que si uno también lo cobra por hora, entonces cuanto más experto te volvés, menos estarías cobrando, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido. Por hora no tiene sentido cobrar esto, no es por hora. Entonces, en general yo siempre lo que recomiendo a diseñadores o artistas es entender el problema global, ¿no? ¿Cuál es primero el impacto que eso que uno está haciendo va a tener en el proyecto del cliente? ¿Cuál es la inversión total que está haciendo un cliente en términos de ese proyecto? Y en relación a eso, entender cuál es el rol que tiene el diseño, el arte que estás haciendo, ¿no? Yo siempre cuento esta historia de un error que me enseñó mucho, que es al principio de mi carrera me contrató una agencia de Reino Unido para hacer un rediseño de un logotipo, ¿no? Tenían este logotipo y me pidieron de hacer un rediseño, como modernizar las formas de ese logotipo. Y para mí era un trabajo muy sencillo realmente, porque técnicamente yo podía mejorar ese dibujo, simplificar algunas de las formas, de manera que lo ejecuté en pocas horas, lo cobré en ese momento $500. Y algunos meses después descubro que ese logotipo había sido parte de una campaña de rediseño y rebranding de una marca de productos congelados de la más grande del Reino Unido. Wow. Entonces, junto con el logotipo que yo había hecho, habían reimpreso todos los packagings, hecho nuevo website, habían hecho una campaña de vía pública. Con lo cual no les cobraste nada. Exacto. Desaprovechaste la oportunidad. Y mi logotipo había aparecido en todas partes, porque era parte de una gran inversión de millones y millones y millones que esa marca había hecho, claro,
para hacer el rebranding de su marca, ¿no? Entonces, en ese momento, si yo hubiera preguntado, bueno, ¿de qué se trataba esto? Si era un rebranding, bueno, ¿cuál era el uso, el alcance que claro, iba a tener esto? Si iban a reimprimir todo. Entonces ahí uno toma escala de cuál es el rol que lo que estás haciendo tiene en cierto proyecto, ¿no? Uh-huh. Y siempre tiene que ver con eso, con el riesgo, con la inversión con la inversión total que se está haciendo y cuál es el rol que lo que estás haciendo tiene en ese proyecto, ¿no? Martina, ¿en qué pensás, haces o sentís distinto? Distinto a la gente que te rodea, puede ser la gente en un círculo más íntimo, una cosa más grande. ¿En qué sos distinta? Tengo como la capacidad de siempre enfocarme en la posibilidad. Tengo esa capacidad de como no enroscarme en la queja. Y siempre estar pensando, bueno, ¿qué hay acá que puede ocurrir, ¿no? Sí, como de tener siempre el foco en la posibilidad, en lo que lo hace posible y no lo que lo hace imposible, ¿no? Esto de que no lo hago porque no, está este problema con la economía o está esto que no sé bien el idioma. Siempre me enfoco en, bueno, ¿qué es lo que lo hace posible, ¿no? Y creo que tengo ese don de generar ese tipo de conversaciones también. Y creo que también es lo que hace que pueda construir una comunidad como la que construyo de artistas y diseñadores que está enfocado como que defino el tono de conversación a partir de eso, ¿no? De enfocarse siempre en la posibilidad. Y cuando defino ese tono, entonces otros también empiezan a enfocarse en la posibilidad. Y yo también, como persona, trato de rodearme de personas que estén enfocadas en la posibilidad y de alejarme de conversaciones que tengan que ver con la queja, con el enfocarse en las cosas que lo imposibilitan, ¿no? Está bueno porque es un recurso escaso o es una actitud escasa. Y aparte es parte de tu voz personal, es parte de tu sello, ¿no? Es como que te da parte de tu marca, inclusive. Totalmente, pero también es parte de mi naturaleza y como que no es parte de mi naturaleza, me corrijo ahí, es algo que construyo cada día y se construye a partir de eso, de buscar esos entornos en donde la posibilidad es la regla y alejarse de aquellos en donde no es la regla, ¿no? Es algo que está hecho con intención. Está bueno. ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando que las cosas iban en una dirección y ahora decís, no, ¿sabes qué? La cosa va por acá. Bueno, en que un artista o un diseñador puede hacer mucho dinero. Sí, creo que un poco lo que te contaba antes, de que inicialmente yo tenía esa limitación, que pensaba que vivir de lo que amaba era imposible, por eso le dedicaba solamente 2 horas a la noche después de trabajar todo el día en algo que no me gustaba. Y bueno, los años me demostraron que no. Que es posible vivir de lo que uno ama, que es posible hacer mucho dinero, incluso ganar más que abogados y otras personas que uno dice, elegí esta carrera porque te va a ir bien y vas a hacer mucho dinero con eso. Y también porque lo veo en otros artistas y diseñadores que me rodea y con los que trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que te sorprenden, que las ves y decís, wow, no lo puedo creer? Creo que me sorprende algo un poquito más mundano, que es la capacidad de aprender. Y lo que decíamos antes, un poco también, volviendo a tu pregunta anterior, también cambié de idea sobre la idea de talento, ¿no? Esto de que uno nace con ello o no. Y me doy cuenta de que cada día más que todo se puede aprender. Y que depende mucho más del tiempo que le dediques, de la dedicación, del esfuerzo que de algo que nace con uno, ¿no? Y lo que me sorprende es eso, la capacidad de aprender, mi propia capacidad de aprender a vivir en un país nuevo, mi propia capacidad de aprender a construir un negocio, a construir un equipo, a construir un movimiento dentro de mi comunidad, a aprender
cómo funciona social media hoy en día. Es como todo el tiempo todo es aprendizaje. Y sobre todo en un negocio creativo en donde cada día hay algo nuevo que resolver, ¿no? Y creo que le pasa a cualquiera que tiene un negocio, ¿no? Y que maneja un equipo. Cada día hay algo nuevo que resolver y cada día hay algo nuevo que aprender. Como líder de mi equipo, yo soy la que está aprendiendo todo. Ellos también, claro. Pero todo el tiempo me enfrento con el desafío de tener que aprender sobre impuestos, sobre cómo enviar esto al contador, como cosas que son totalmente no relacionadas con lo que la gente ve de mí por fuera, ¿no? De que esto, claro. Bueno, de que dibujo letras o me dedico a la creatividad, pero hay muchas otras cosas que hacen que uno lleve adelante un negocio creativo exitoso, que tenga impacto en otras personas también, impacto positivo en otras personas, que son totalmente, sí, dispares, y de las que tengo que aprender cada día. Sí. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Invento canciones. Ajá. Que ahora les encontré una habilidad. Ajá. Una utilidad. Una utilidad, porque bueno, desde que tengo hijos, tengo que motivarlos a hacer cosas, por ejemplo, a levantar la mesa o a vestirse o a lavarse los dientes. Y invento letras de canciones con canciones melodías que ya existen, pero les invento letras de canciones. ¿Y eso lo hacías antes para vos, antes de que aparecieran tus hijos? Exacto, lo hacía con amigos, así, por pavear. Y hoy en día les encontré una utilidad que es esto, como motivarlos a que levanten la mesa cantándoles esta canción que habla de levantar la mesa con la melodía de Lambada, por ejemplo. Claro, no sé, por decir algo. Le pones una letra asociada a eso que querés que hagan. Me encanta, me encanta. Me encanta. ¿Por dónde empezás a aprender cosas que quieras o tengas que aprender, por ejemplo, para pagar tus impuestos o mandarle las cosas al contador o lo que fuera? ¿Por dónde empezás a tirar del piolín? ¿Cuáles son las fuentes para empezar a aprender algo? Hablábamos antes de esto del lente, ¿no? Del lente para mirar el mundo y algo que uso hoy en día es esto, de transformarlo en mi lente y es transformar algo en tu lente es consumir cosas que estén relacionadas a eso, consumir podcasts, consumir libros, consumir clases que tengan que ver con eso, ir a eventos que tengan que ver con eso. Me acuerdo lo más reciente que tuve que hacer en ese sentido fue cuando emprendimos dentro de mi compañía. Nosotros durante mucho tiempo fuimos un estudio tradicional entre comillas, tradicional de diseño, porque nos dedicamos al diseño de letras, que no es lo más tradicional. Fuimos, sí, un estudio durante muchos años de diseño trabajando con clientes uno a uno, ¿no? Y en el 2019 decidimos fundar una academia dentro de la compañía. Y eso nos dio vuelta el negocio. O sea, de repente vimos una demanda de nuestra audiencia que quería aprender de nosotros, necesitaba ese tipo de entrenamiento y tuve que aprender desde cero a llevar adelante una academia online que trabaja, de pasar a trabajar con 10 clientes, 20 clientes por año, a trabajar con 150 miembros de una membresía. 500 estudiantes por año, ¿no? Como una complejidad en todo sentido, en cuanto a estructura, en cuanto a cómo llevar adelante las clases. Y lo que hice fue, sí, formarme a través de leer libros. Siempre empiezo por los libros en general, que es como lo más accesible, es un hábito que lo tengo incorporado, entonces es, bueno, tengo que aprender sobre esto, me bajo un libro y empiezo ahí. Y luego es escuchar podcasts, es anotarte en tal curso, es anotarme en una mentoría más intensiva. Sí, como voy profundizando a través de crear esta burbuja alrededor mío o tener ese lente que me hace consumir solamente información sobre eso, ¿no? Bueno, ¿cuándo escuchas Aprender de Grandes u otros podcasts que escuches? ¿Cuál es la ocasión de consumo, de escucha? Cuando entreno. Sí. ¿Entrenas físicamente? Sí, entreno físicamente. Y eso también es parte de todo el trabajo que hice en los últimos años de llevar adelante un negocio creativo, ¿no? Como mantenerme a mí fuerte como
como motor de mi negocio. Cuidar tu cuerpo. Cuidar mi cuerpo, totalmente. Y entreno 4 veces por semana y también ese es el momento donde digo, bueno, me escucho el podcast de Aprender de Grandes o un podcast de negocios o un podcast de otra cosa que quiera. ¿Te acordás algún episodio de Aprender de Grandes que te haya llamado la atención en particular? Sí, el que tuviste con el fotógrafo. Alejandro Chasquialberg. Mirá. Sí. Me encantó eso, su marca personal. Es súper fuerte en él, ¿no? En su trabajo, en la forma en que habla de su trabajo, en la forma en que su propia historia también tiene un rol en lo que hace. Creo que es un ejemplo perfecto de construcción de una marca personal de un creativo hoy en día. Hay muchos paralelos, ¿no? Con lo que haces vos y totalmente, lo que hace él. Totalmente, sí. Él encontró su voz, esto de sacar fotos nocturnas y colorear y hacer cosas con eso y cómo transformó su pasión por la fotografía en su trabajo, digamos, ¿no? Totalmente, y cómo también sus proyectos autogestionados se transformaron en cosas que alimentan su negocio, que alimentan su, sí. ¿No? Su posibilidad de vivir de lo que hace. Como muchos creativos pueden aprender también de eso, de que no es necesario tener un cliente para poder vivir de lo que uno hace, ¿no? También como creativos tenemos esa gran posibilidad de crear cosas nuevas, de monetizarlas, de traerlas al mundo, de comercializarlas, ¿no? Y muchas veces empieza a partir de uno. Siempre hablo de esto, a lo largo de mis 15 años de carrera como letrista. He publicado libros que los empecé yo como idea y luego encontré alguien que los publicara. He empezado también líneas de productos que las comercialicé, ¿no? Como he empezado una academia online que hoy enseña a cientos de estudiantes en todo el mundo. Muchas de las cosas que me permitieron vivir de lo que hago tienen que ver con proyectos que inicié yo. Como con una actitud más emprendedora, ¿no? ¿Hoy le dedicas más tiempo a el negocio o la ocupación de hacer lettering o de enseñar a otros a hacer lettering? Hoy en día es una combinación, porque es interesante porque el tipo de negocio que construimos, y hablo de nosotros porque hoy en día trabajo con un equipo, por más de que yo soy la cara visible de todo y me ves en los videos de YouTube, en social media, en todos lados. Hay un equipo que me ayuda con esto. Y es interesante porque lo que hacemos todos los días es mucho del oficio, mucho de dibujar lettering, mucho de hacer tutoriales, mucho de enseñarte cómo hago estos 3 pasos. Eso nos mantiene activos en nuestro oficio y a la vez es mucho trabajo también de comunidad, de construir comunidad, de ayudar a nuestros miembros. Entonces es una combinación hermosa de todo esto, ¿no? De hacer lettering y dibujar letras que tiene ahora un objetivo que es construir también la carrera de otros artistas del lettering, de otros ilustradores. Sí. Muchos de esos quizás terminan trabajando en el equipo, ¿no? Totalmente. Es como una fuente de talento también para... Totalmente. Y hoy, por ejemplo, tenemos una de las chicas que está trabajando, llevando adelante nuestra comunidad, que inicialmente empezó aprendiendo lettering con nosotros, luego se metió en nuestro programa de mentoría para empezar su propio negocio creativo y hoy, a través de esa experiencia, también lleva adelante nuestra comunidad y está buenísimo. Es como... Claro. Es muy orgánico, como, ¿no? Todo se retroalimenta. Totalmente. Y de vez en cuando, lo que me encanta es que también tenemos esa posibilidad de decir, bueno, tomamos este trabajo de clientes, este proyecto para, no sé, recientemente hicimos un proyecto para Adobe acá, que nos permite como decir, bueno, hicimos este proyecto y podemos compartir ese proceso con nuestra comunidad y a partir de eso enseñar y mostrar cómo fue el briefing inicial, ¿no? Como que todo se retroalimenta. Sí. Está buenísimo. ¿Cuáles son las lecturas que más te impactaron en la vida? Cosas que hayas leído a lo largo de la vida que hagan que hoy seas quien sos, que hayan dejado su huella. Sí. Yo crecí en una casa de clase media
diría intelectual. Había muchos libros en mi casa. Sí, una biblioteca muy grande también de literatura latinoamericana. Y empecé por ahí. Empecé leyendo mucho Isabel Allende, mucho realismo mágico. García Márquez. García Márquez. O sea, empecé con ese tipo de lecturas. Y creo que eso formó mucho mi capacidad de contar historias. Yo hablaba al principio de esto de que diseñar letras es contar historias a través de la forma de las letras, y a la vez lo llevo a cabo, o sea, eso que absorbí en esas historias también lo uso para tener esta conversación en el podcast con vos, Sherry, para contar historias en social media, para hacer un video, como lo sigo usando hasta el día de hoy. Entonces siento que ahí hay algo de construcción de historia que absorbí de esas primeras lecturas. Y después, más adelante, hay otra lectura de la que yo siempre hablo, que tuvo que ver más con mi adultez como emprendedora creativa, que es un libro que se llama The E-Myth, que es el mito del entrepreneur, sería. El E-Myth, la letra E. The E-Myth, que es el mito del emprendedor. Del emprendedor, mira. Que es de Gerber, se llama el autor, y que habla sobre cómo los emprendedores tienen está este mito del emprendedor de que nadie puede hacerlo como ellos lo hacen, ¿no? Entonces, finalmente los emprendedores o aquellos que emprenden quedan atrapados en su negocio y terminan odiándolo, porque el que ama hacer tortas emprende un negocio sobre tortas y al final se pasa haciendo tortas todo el día, está con harina hasta la cabeza, claro, no quiere hacerlo más. Y entonces él en el libro enseña cómo crear un negocio que sea sustentable, haciendo lo que amas, ¿no? Cómo transformar esa habilidad que uno tiene en un sistema que otros pueden replicar. Y eso es un poco lo que me cambió la cabeza a mí como emprendedora, siendo diseñadora, haciendo trabajo de autor, que yo pensaba, yo nunca voy a poder escalar este negocio porque lo que yo hago no lo puede hacer nadie. Y en un punto es verdad, y a la vez me di cuenta a lo largo de los años que no, que otras personas pueden aprenderlo, claro, que si yo creo un sistema para hacerlo de la manera que lo hago, otros pueden llevar a cabo ese sistema, y es lo que me llevó hoy en día a haber formado un equipo basado en una habilidad que empezó conmigo dibujando cada letrita, ¿no? Entonces este libro sí me marcó mucho en términos de lo que pude alcanzar partiendo de una habilidad de autor y transformándola en un negocio creativo en el que hay más gente involucrada. Bueno, viene alguien, Martina, a las 3 de la mañana. Vos estás durmiendo. Sí. Esperemos que no suceda esto, pero suponete que viene y te sacuden, te despiertan y dicen, Martina, ¿de qué trabajás? Sí. ¿Cuál es tu respuesta rápida y cortita, así medio dormida? Diría que soy líder de un movimiento de diseñadores, artistas y creativos que viven de lo que aman. Wow. No mencionaste el lettering en tu descripción del trabajo. No, creo que también porque tienen un alcance mayor. Yo lo hice con el lettering, pero yo creo que cualquiera lo puede hacer si amás dibujar, si amás ilustrar, si amás hacer diseño de branding. Creo que a partir de una habilidad uno puede construir un imperio y lo he visto a lo largo de todos esos años, lo he construido personalmente y siento que en ese sentido puedo mostrarle el camino a otros y por eso me siento como líder de ese movimiento, ¿no? Qué bueno, qué lindo. La más difícil ahora. La del cataclismo. Imagínate que viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y sabiduría acumulada de la humanidad, pero la gente sobrevive, ¿eh? Y a vos te dan la oportunidad o la responsabilidad de escribir un parrafito muy cortito que capture algo que para vos es importante preservar del cataclismo para las próximas generaciones. Sí. Puede ser algo muy específico de lo tuyo o algo más amplio, pero tenés poquitas palabritas, un parrafito. ¿Qué dirías? Hay una frase que yo uso seguido que es transformá esta excepción en una regla.
Ajá, a ver. Y esto se aplica al diseño de letras, al diseño de lettering, sobre todo, de cómo muchas veces uno en el proceso creativo encuentra ciertas cosas, ciertos elementos, ciertos detalles que a uno le gustan, ¿no? Y dice, esto está bueno. Pero la clave de hacer que eso sea exitoso es convertirlo en una regla, ¿no? Que no sea una excepción que ocurre solamente en esta parte de la palabra, sino hacer que eso funcione para todos los demás caracteres o todas las demás palabras, ¿no? Y ese es como el gran desafío, es decir, bueno, ¿cómo puedo transformar esto en la regla para que funcione? O me deshago de eso, ¿no? Lo dejo esa idea que me fascinó, pero que no funciona. Y creo que eso sirve para un montón de cosas, para desarrollar cualquier cosa, cualquier conocimiento, para desarrollar un negocio creativo, cómo uno puede transformar algo que funcionó una vez en algo que funciona siempre. Cómo uno puede transformar algo que fue exitoso en algo que es exitoso siempre, ¿no? No sé, ayer hablábamos con mi equipo, hoy es lunes, hoy tenemos la reunión del equipo semanal y hablábamos de un reel que hicimos para social media, un contenido que venimos hablando hace bastante tiempo en hacerlo y no sé qué, y hicimos un reel que fue viral. Y entonces hoy hablábamos de, bueno, esto que fue exitoso, que nos trajo audiencias nuevas, que le gustó mucho a nuestra audiencia, que se compartió, ¿cómo encontremos la fórmula de esto para replicarlo y hacer que esa excepción que fue viral se convierta en la regla, ¿no? ¿Cómo logramos que eso... ¿Y lo encontraron? Y bueno, estamos como... Tienen hipótesis de por dónde claro, estamos hay que viendo, probar bueno, cuáles ahora. son las partes, ¿no? Claro. Y eso se puede bajar a una pieza de lettering también, ¿no? Entonces eso de hacer que esta excepción sea la regla, creo que es clave para un montón de cosas. Y es clave también para el futuro de una humanidad que empieza de cero, ¿no? Cómo hacer que ciertas cosas que funcionan, cómo convertirlas en algo que funciona siempre, ¿no? ¿Sabes, Martina, cómo empezó tu pasión por todo esto? ¿Podés mirar para atrás y reconocer el origen en tu vida de por qué te gustan estas cosas? Bueno, te conté un poco esto que había encontrado de esta superposición entre el sistema y la creatividad, ¿no? Como entre el diseño y el dibujo que tiene el diseño de letras, ¿no? En particular, que me encanta, me parece fascinante, que te da un marco en el que trabajar. Eso me apasiona. Me apasiona también esto de lo que hablábamos antes, que es esta multiplicidad de voces, ¿no? Que una misma idea, un mismo prompt puede generar distintas soluciones. Pero si tengo que pensar en qué hizo que yo desarrollara esto, tengo que pensar en el entorno en el que crecí. O sea, tengo que pensar en que... Esa casa con muchos libros. Esa casa con muchos libros, en que dibujaba y mi mamá me compraba los marcadores que quería, ¿no? En ese entorno que hizo que yo pudiera explorar esos elementos, ¿no? Yo siento que eso, lo que hablábamos antes, de que no hay necesariamente un talento innato en mí, sino que tiene que ver, todo lo que uno aprende tiene que ver con el entorno y con las facilidades que uno tiene, ¿no? Y esas facilidades pueden estar desde que sos chiquita, las podés también generar vos en la adultez y relacionarte con personas que promueven esto que estás haciendo y esto que te interesa. Y creo que eso, inicialmente viví en un entorno en donde esto era aceptado también, ¿no? Y yo siempre cuento esta historia de que y lo cuento en el libro también. De hecho, le dediqué el libro a mi mamá y a mi papá. A mi papá porque me traspasó esta pasión por escribir, porque él también escribe, y a mi mamá porque yo siempre la vi como líder,
¿no? Mi mamá era directora de un jardín de infantes, nada que ver con lo que yo hago, pero siempre la vi a ella tratando con equipos, teniendo conversaciones estratégicas con padres, ¿no? Y siento que todo eso sí, es aprendizaje, ¿no? Y que te muestra lo que es normal en un punto, que ciertas cosas, ciertos entornos te dan una idea de que lo que haces es normal o que ciertas cosas son normales. Y a mí me normalizó esa idea de que yo como mujer podía ser también líder de un equipo, ¿no? Y lo agradezco un montón. Qué bueno, qué bueno. Juguemos un poquito al juego de aprender de grandes. Esta es la nueva versión que se llama Conversemos. Sí. Hasta hace poquito eran 2 mazos de cartas, ahora es una sola caja más linda, más grande. Y que tiene, hay 2 pilones de cartas, los ordené ya. Este pilón, el que voy a dejar dentro de la caja, son las preguntas que ya te hice recién. Ah, sí. Que están acá. Buenísimo. Entonces voy a sacar las otras. Sí. Y vamos a usar el otro pilón. Y vamos a jugar así. Voy a mezclar para que toque al azar. Azar total. Te voy a dar 3 cartas. Sí. También al azar. 1, 2, 3. Toma. Y yo voy a agarrar 3 cartas. Y la idea es así. Cada uno lee en voz alta las preguntas que le tocaron. Y elige una. Podés leer en voz alta, lee en voz alta las que te tocaron y después vas a decir cuál y yo hago lo mismo. Recordá una foto tuya. ¿Cuál es la primera que te viene a la mente? Recordá una foto tuya, bien. ¿Cuál fue el riesgo más grande que tomaste en tu vida? Ajá. Y la tercera. ¿Cuál fue el viaje más memorable que hiciste? Bien, anda pensando y yo leo mientras las mías. Okay. ¿Qué querrías lograr el año que viene? ¿Qué actividad te hace perder la noción del tiempo? ¿Y qué sueños de tu infancia se hicieron realidad y cuáles no? Ok. Buena esa. ¿Vos ya pensaste la tuya? Sí, mira, ahí como creo que una combinación de 2, pero voy a responder esta. ¿Cuál fue el viaje más memorable que hiciste? Ajá. Bueno, y el viaje más memorable que hice es el que se convirtió en mi presente, que es haber ido a Berlín. Sí, me emociona un poco. O sea, yo me mudé a Berlín en el 2010 y inicialmente fui ahí. Uy. Sí, inicialmente fui ahí a hacer un proyecto en una universidad. Como te decía, yo me mudé a Berlín. Pero anteriormente había ido a otros lugares en Europa, había ido, de hecho, conté acá a La Haya a estudiar, anteriormente había ido a Barcelona también con una beca y me mudé a Berlín a hacer un proyecto en una universidad y inicialmente no quería ir, porque me habían invitado a hacer ese proyecto en esa universidad, inicialmente no quería ir y en ese momento hablé con mi papá por teléfono y le dije, no, me parece que no voy a ir a Berlín. Y en ese momento mi papá me dijo, bueno, tómate el tiempo para pensarlo, porque estas son oportunidades en la vida que ocurren no sé cuántas veces, ¿no? Y decidí ir y probar. Y bueno, finalmente me quedé a vivir allá, construí un estudio, construí una familia, ¿no? Creo que eso fue un viaje memorable en ese sentido que me permitió... construir una nueva Martina, construir esta nueva identidad y una identidad en la que después pude brillar, ¿no? Claro. Y creo que siempre hablo de esto de cómo haber cambiado de posición geográfica también inició para mí en un viaje como mucho más profundo, ¿no? De esto de, encontrar un nuevo círculo de amigos, deshacerme de cosas de las que no quería tener más en mi vida, construir una nueva identidad como diseñadora, ¿no? Dedicarme a una nueva disciplina dentro del diseño, una disciplina que me apasiona, en lugar de hacer lo que
se suponía que tenía que hacer como diseñadora, ¿no? Esto de haberme movido de entorno me permitió hacer como un viaje mucho más memorable, que es de reconstruirme y de construir lo que hoy en día es mi vida. Me da mucha intriga ¿cuál de todos estos aspectos te emocionó? Sí. Porque, o sea, yo tengo no sé, el momento de la decisión, es lo que dejaste atrás, lo hiciste. ¿Qué fue lo que si querés compartirlo, ¿no? Sí, claro. Sí, yo también quiero descubrirlo también. Descubrir es ver que hice algo que parecía imposible, ¿no? Si vos pensás, yo vengo de una familia y nosotros como argentinos tenemos... de hecho, hace poco tuve una entrevista en un podcast donde hablábamos sobre inmigración. Y nosotros como latinoamericanos tenemos como un trauma muy grande con la inmigración, ¿no? Como esto de que si nuestros abuelos bajaron del barco escapando de la guerra, ¿no? Y yo tengo una abuela inmigrante también italiana y tenía mucho esa historia en mi cabeza, ¿no? Esa idea de que con inmigrantes es muy difícil, como que nunca llegás a despegar, siempre haces como el trabajo que otros no quieren hacer, ¿no? Y como que me encanta haber demostrado lo contrario. Sí, para mí, para mi propia historia, para mis padres, para contárselos y decirles, miren papis, lo logré como inmigrante. Y también para muchos otros argentinos o inmigrantes, incluso que se están moviendo en el mundo ahora, que tienen como ese miedo y a la vez, sí, es posible, ¿no? Qué lindo. Bueno, gracias por compartirlo. Sí. Voy a elegir una yo. Bueno, no me decido muy bien. Bueno, ¿qué actividad te hace perder la noción del tiempo? Conversar. O sea, esto, ahora yo no tengo ni idea hace cuánto tiempo estamos hablando, ni me importa, digamos, pero me pasa eso, que cuando entro en el túnel de una conversación, especialmente cuando estamos en un lugar así donde no hay interrupciones, no hay interferencias, no hay otros estímulos, y uno está dedicado simplemente a, en este caso, aprender de vos y charlar y conocernos más, eso hace que entro por un túnel con eso, me encanta porque es muy lindo perder la noción del tiempo en este tipo de situaciones, ¿no? 100%, el mejor trabajo tenés. A mí me encanta, es parecido a lo tuyo, es muy parecido también en ese sentido, ¿no? Encontrar una ocupación que terminás haciendo lo que hubieses hecho igual, de todas maneras, ¿no? De hecho, Aprender de Grandes nació cuando a mí me encantaba, me siguen como gustando, ir a caminar con amigos por los bosques de Palermo acá en Buenos Aires, ¿no? Por el Rosedal y los distintos lugares ahí. Y me pasaba que caminaba, iba 1, 2, 3 horas a veces caminando con un amigo y digo, qué lástima que no lo grabamos. Me pasaba eso, era como la sensación de decir, qué bueno que estuvo lo que acaba de pasar y qué lástima que no me voy a acordar del 90% de las cosas que acaban de pasar, ¿no? Por un lado contento porque pasó, por otro lado con la frustración o la bronca de que se me escapaba entre los dedos de la mano como arena, ¿no? Y entonces dije, mira, yo ya escuchaba podcast y todo eso y hice 1 más 1 y ahí se unió la creatividad uniendo esas dos cosas, ¿no? Las ganas de tener esas conversaciones, de registrarlas para mí en principio, si a otros les gusta, bienvenido. Y por otro lado, la excusa para hacerlo más seguido, ¿no? Y aparte esos aprendizajes, digo, que surgen a través de esas conversaciones, que totalmente. Ahora quedan, bueno, en Aprender de Grandes. Perfecto nombre también. Sí, aparte yo ahora... yo sé que es tu lente para ver el mundo, pero yo voy a salir a la calle y cuando veo carteles no los voy a ver igual después de conocerte y de volver a conversar. Está buenísimo, me alegro mucho. Bueno, gracias Martina, un lujo. Un lujo también hablar con vos. Mientras tuvimos esta conversación, Andy Miggins dibujó inspirado en lo que conversamos. Ahora va a venir Andy Miggins a mostrarnos estos dibujos. Si estás escuchando este episodio, podés seguir escuchando, pero creo que lo vas a disfrutar más si vas a YouTube o Spotify y ves el video. Bueno, acá esto de... Después agregué Berlín, ¿no? Pero esto de las letras que te dan pistas, ¿no? Y de aquel momento que capaz estabas medio perdida, ¿no? Y me llevó, viste, a estar en el bosque perdido y Hansel y Gretel, viste, que encontrar las pistas y bueno, vos en las letras fuiste encontrando tu camino, ¿no? Así que bueno, después el tema de la agenda y las letras como están presentes todo el día y no las vemos, ¿no? Como que quise hacer una cosa medio traslúcida para empezar a anotar en la agenda. Está buenísimo. ¿No? Todas las letras ahí inundando.
esto de, sentí mucho de vos esto de un despelote pasando, ¿no?, en tu cabeza o emociones, ¿no? Una cosa muy colorida y que solo lográs bajarla ahí, no acá, ¿no? Con el decir, ¿no? Sino con el dibujo y con el diseño. Me resultó muy simpática, no sé cómo es la T en Alemania, pero ¿no? Dijiste que había una estrellita y arriba. Está buenísimo, está Después buenísimo. quiero que me la hagas, pero bueno, nada, me gustó el Martina con la estrellita. Acá quise jugar con esto de que hablaste de espiar, ¿no? Con las letras espías la historia, ¿no? Un pedacito de la historia, tenés que en realidad sentir gran parte de la historia, ¿no? Pero con muy poquito, ¿no? Así que no sé, me imaginé, viste, como pudiendo espiar, acá jugué con lo mismo, ¿no? Como el título del libro, viste, como una especie de mirilla que uno espía y despierta historias que tenías en tu cabeza, ¿no? Oh, buenísimo, sí. No sé, algo por ahí. Bueno, esto como materia prima, no sé. Lo lleva al arte, ¿no? Los colores que usás como, ¿no? La materia prima, básicamente. Las letras son como materia prima. Esto de también seguir buscando el despertar historias, ¿no? Ver en las letras algo, una vieja historia. Vos usaste un ejemplo de Jerry, capaz te acordás de una historia de dejar una nota, te quiero mucho, no sé qué. Claro, en un momento hablaron de algo así. Esto de dedicarle tiempo también, ¿no? Bueno, no sé qué te lleva a esta, pero cuando haces cada letra, ¿no? Como una tinta que, no sé, como que le invertís cariño y tiempo, ¿no? Esta metáfora me encanta. Sí, Sí, bueno, sí. Listo. Y esto de ponerse delante de la obra, ¿no? Del arte de uno, ¿no? Esta es bastante literal, pero me parece bastante... Yo la necesitaba escuchar, yo como dibujante la necesitaba, así que gracias por eso. Está buenísimo, sí. Así que nada, para que nos quede. Está genial. Bueno, después los escaneamos y te mandamos Sí, todo. Me encanta, hermoso, muy bueno, muy bueno. Y también está buenísimo ver como ideas que hablamos, que las pusimos en palabras y que de pronto están en otro idioma, imagen, claro. ¿no? En otro idioma, tal cual. Cómo esto de encontrar tu camino a través de las letras está interpretado como migas en el camino. Está buenísimo, está buenísimo. Ay, gran trabajo. Bueno, gracias. Bueno, un gustazo. Bueno.